Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos esos que me escuchan siguiéndome en mi podcast de la filosofía iluminante y para todos ustedes que prefieren verme en mi canal de YouTube de la filosofía iluminante. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Estamos siguiendo una serie de filósofas de la antigüedad. En este momento, en esta grabación, estamos en la parte central, en el meollo del asunto de la filósofa y matemática llamada Hipatia de Alejandría. Estamos tratando de entender el pensamiento y carácter de todos esos personajes involucrados en el asesinato de Hipatia. Entonces, continuamos en este episodio discutiendo el carácter de uno de los personajes, el pensamiento de uno de los personajes involucrados en la muerte de Hipatia, llamado Cirilo, el obispo patriarca de Alejandría, el más importante, de acuerdo con algunos, personaje en el asunto de Hipatia. Para entender el carácter y el pensamiento, he decidido conversar con ustedes las controversias intelectuales y religiosas dentro del primitivo cristianismo y las peleas mortales que los cristianos se inventaban para imponer su propio punto de vista. Aquí la palabra es imponer. No estamos hablando de un diálogo constructivo donde todas las posiciones se considerarían válidas. El primer punto controversial era la pregunta si Jesús era Dios o no. Y si era Dios, ¿de qué manera era Dios? Entonces, la posición ortodoxa era que Jesucristo era completamente divino y completamente humano. No había división entre las dos personas. A esto lo llamaron unión hipostática. Es una palabra griega. En otras palabras, Jesús no era una persona divina que algunas veces se transformaba en una persona humana, ni tampoco era un Dios que caminaba en la tierra disfrazado con una máscara humana, ni tampoco era un hombre humano favorecido por Dios, como sucede en los cuentos de la Odisea y de la Ilíada, donde los héroes siempre son favorecidos por un Dios del Olimpo, o por Atenas, o por Zeus. No, Jesús en esta posición ortodoxa es completamente divino y completamente humano. Bueno, esa era la posición ortodoxa. Ok, el otro problema que confrontaron los cristianos del primitivo cristianismo fue el concepto de la Trinidad. Bueno, un paréntesis aquí, un pequeño paréntesis, porque esta es la conexión filosófica dentro de esta narrativa. Antes de los cristianos, los neoplatonistas como Plotino, que ya lo mencioné antes, como Filón, a quien ya mencioné antes, hablaban de una verdadera realidad, usando la palabra griega hipóstasis. Esa es la palabra que copiaron los cristianos para la divinidad de Jesucristo. Y los griegos hablaban de esta verdadera realidad que consistía en una trinidad de entidades. En el platonismo especialmente, el universo espiritual se considera como una serie de emanaciones del uno o de lo único o del único, de ese uno, de ese único, de esa entidad, emanaba la mente divina. Los griegos le llamaban el nous. Se escribe N-O-U-S, el nous. Y a su vez, de la mente divina, emanaba el alma del mundo, el psique del mundo. Son las tres entidades. Los neoplatonistas insistían que ese uno es lo único. Era absolutamente trascendente y en las emanaciones nada de lo superior se perdía, ni se transmitía a lo inferior. El único, lo único, el uno, permanecía inalterado por las emanaciones inferiores.
más específicamente los neoplatonistas, así como Plotino, Filón, Porfirio era otro. Las emanaciones eran las siguientes. Ellos hablaban de un Tehen o Toed, Toen, creo que se pronuncia Toen, o sea, el uno, que ya lo he mencionado en varias grabaciones pasadas. Era como una deidad, a veces llamado lo bueno. De ese bueno, de lo único, del uno, emanaba el nous, la mente divina o intelecto, la conciencia universal, de lo que procede, algunas veces lo llaman el logos, ¿se acuerdan de los estoicos? De ese logos colectivo. Después de esto, de esta mente divina, viene el psique, el alma del mundo, que incluye también el alma individual, el alma del mundo. Bueno, el alma del mundo, el psique y el uno, todos se mezclan, se combinan en la verdadera realidad. Y mucho antes de los neoplatonistas, los griegos ya habían concebido una jerarquía de dioses. En el centro de esta cosmología filosófica, en esta cosmología racional, hablaban de un theos, Dios, que expresaba las ideas de perfección. Este Dios era existente por él o ella misma. O sea, él o ella o eso era todo bueno. Lo bueno era explicado no éticamente, sino metafísicamente. Era todopoderoso. No podía cambiar puesto que era perfecto. No tenía cuerpo porque un cuerpo es una forma de limitación, obviamente. Por lo tanto, el Theos era sin tiempo ni espacio. Este Theos, este Dios, tenía un opuesto, una noción opuesta. Los griegos la llamaban ule. Creo que así se pronuncia. Una materia preexistente pero sin forma. La organización de este ule o esta materia era el trabajo de un elemento organizador, de un poder divino subordinado al Dios más alto, el Theos. Siempre había una jerarquía. Podría ser el demiurgo del Theos o el logos del Theos, no como lo vimos en los estoicos, repito, o un angeloide del Theos. Y el tercer divinidad, el tercer Dios era el cosmos. Ese cosmos era una clase de sedimento, de precipitado, de pozo organizado que se forma entre el Theos y el Ule. Bueno, menciono esto porque somos tres entidades. Acción y tiempo no es el marco de esta cosmología porque los filósofos tenían que conservar el Theos todo perfecto y poderoso. No podía cambiar, no así como el Dios Padre de los cristianos en este momento, de los católicos. Entonces afirman que ese Ule, ese Dios y ese cosmos, el otro, son coeternos con ese Theos. Estoy seguro que ustedes ya comenzaron a pensar de la Trinidad cristiana. Entonces, el más alto Dios era el Theos. Todas esas tres entidades coexisten conjuntamente y eternamente. Esa era la idea de los griegos. Así que los teólogos cristianos, obviamente, adoptan esta formulación de dioses para describir la Trinidad, la interrelación de las tres personas de la Trinidad. Y como aludimos cuando hablamos de los filósofos judíos llamado Filón, el Septuaginta también describe esa narrativa de la creación citada en la Biblia, hablando de un logos que era como un segundo Dios, y en los cristianos es Jesús, antes de su encarnación. Hay otra conexión con la filosofía griega aquí, del cristianismo, con la filosofía griega, y esto me lo menciona mi compañero Gustavo Orellana, catedrático de la Universidad de Puebla en México, con quien yo tengo recurrentes conversaciones acerca de filosofía. Y él también me habla de otra posible conexión con el pensamiento griego cuando se trata de la Trinidad cristiana. Él me dice que podemos conectarla a la idea griega de eudemonía o eudemonia. Aristóteles la definía como la felicidad, como resultado de una vida activa regida por la razón. O sea, una combinación de valores o principios griegos donde aparecen recurrentemente, estos principios aparecen recurrentemente, tres de ellos principalmente: la verdad, la felicidad y la virtud.
Algunos ponen la virtud primero, después la felicidad, después la verdad. Cuando hablemos del pensamiento en detalle de Hipatia, la neoplatonista, yo voy a dar un poco más de detalles acerca de este asunto. Como discutimos en uno de los episodios previos acerca de Filón, el neoplatonista que acabo de mencionar, quien tiene una contribución directa al pensamiento cristiano. Es palpable ese pensamiento neoplatonista en el asunto de la Trinidad. Pero eso tal vez es para otra grabación. No, lo dejo con esta pregunta. Si Jesucristo era humano completamente, cuando se fue al cielo, ¿su cuerpo necesita comer carne o pollo? Es como un chiste, pero es una pregunta que algunos teólogos se hacen. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesucristo? Bueno, sigamos con el asunto de las controversias en el cristianismo primitivo. Los cristianos primitivos se pelearon, se mataron arguyendo diferentes posiciones en el asunto si Jesús era un Dios o no. Cirilo, nuestro protagonista, usó las armas para matar a los que no aceptaban la posición ortodoxa de la unión hipostática. Por eso lo menciono. O sea, en otras palabras, a aquellos que no aceptaban la encarnación de Dios Padre en Jesucristo. Cirilo se peleó con un tal Arrio, se peleó con un tal Novacio y se peleó con un tal Nestorio. Me encantan esos nombres, Novacio, Nestorio. Suenan bastante antiguos. Y se peleó contra los arianos. Se peleó contra los novacianos y se peleó contra los nestorianos. ¿Okay? Esos son los tres grupitos. Estos nestorianos sostenían que Jesús era dos personas diferentes, una humana y la otra divina. Los novacianos no perdonaban a los cristianos que habían denunciado su religión en el momento de las persecuciones en contra de los cristianos por los romanos. Y al acabar estas persecuciones querían regresar al cristianismo y los novacianos decían, no te aceptamos, no te perdonamos tu pecado, porque la iglesia no tiene la potestad para perdonar a esos que renegaron de la fe bajo persecución y esos que cometieron pecados mortales. Los pecados no se perdonan, decían estos novacianos. Bueno, Cirilo en este caso dice, no, la iglesia tiene el poder. Otra vez, políticamente hablando, yo tengo el poder, mis sacerdotes tienen el poder para perdonar los pecados. ¿Ok? Y mis sacerdotes pueden perdonar a estas personas que han renegado de su propia religión. Y decidió después saquear a todas las iglesias de los novacianos. Bueno, esta fue la primera controversia que la menciono para ilustrar el carácter fanático y violento de Cirilo. Muy importante. Más detalladamente, he decidido detallar esta controversia para mis seguidores que son vehementes cristianos. Vehementemente cristianos. Espero que no se ofendan, pero vamos a ver. El problema central, como ya lo mencioné, era la cuestión de la Trinidad. Además, quiero desarrollar esta cuestión un poco más para entender cómo es que el monoteísmo del cristianismo se impone contra la pluralidad tolerante del politeísmo pagano. Un libro que acabo de leer se titula ¿Cómo Jesucristo llegó a ser Dios? Es un escritor, un profesor de una universidad al sur de Estados Unidos, en Carolina del Norte. Esa universidad, ese colegio, universidad se llama Chapel Hill. Es muy famosa, de alto nivel académico. El profesor se llama Bart Ehrman. Bueno, yo acabo de leer su libro y me ayudó a entender un poco la historia de cómo Jesucristo llegó a hacerse Dios. Bueno, lo voy a hacer de acuerdo con los pasos que supuestamente los cristianos en sus pensamientos siguieron para llegar a ese punto. Primero, los cristianos primitivos llegaron a convencerse de que Jesús, después de su muerte, como se había convertido, como se había sido, transportado al cielo, supuestamente por Dios Padre, y todo el mundo que es transportado al cielo definitivamente tiene que ser divino. Así que Jesucristo se convirtió en un ente divino al momento de que fue
transportado al cielo, a las nubes, con cuerpo y alma. Entonces, la primera creencia era que Jesucristo, después de su resurrección, se había hecho divino. Y en el mundo antiguo, la gente creía que si alguien es llevado hacia el cielo, ipso facto esa persona se convertía en un ser divino. Los romanos pensaban así, los griegos pensaban así, los héroes griegos se iban al Eliseo, los judíos pensaban así como Enoc se fue para el cielo, Elías se fue para el cielo, Moisés creo que se fue para el cielo. Entonces, existía la posibilidad dentro del el pensamiento del cristianismo primitivo que los seres humanos podían llegar a ser divinos. Segundo paso. Ok, ya sentado o aceptado que Jesús era un ser divino, los cristianos se preguntaron, ¿en qué sentido Jesús podría ser un ser divino? ¿Sería posible que sea igual a Dios? Bueno, algunos de ellos se decían, no es posible que sea igual a Dios. Entonces, ¿qué es Jesús exactamente? ¿Se hizo Dios en el preciso momento cuando resucitó? Tercer paso. Pero si eso es cierto, no sería suficiente. ¿Qué habrá sido él antes de la resurrección? ¿Podría haber sido Jesús un ser divino durante toda su vida? Bueno, tenemos evidencias, se decían estos cristianos, que Jesús hacía milagros durante su vida. Ergo, solamente los entes divinos pueden hacer milagros. Eso quiere decir que Jesucristo era divino durante su vida. Eso quiere decir que si no se hace divino en su resurrección, entonces tuvo que haberse hecho divino en el momento de su bautismo. Ahí es cuando se convierte en Dios. Bueno, pero el pensamiento del cristianismo primitivo no acaba aquí. Sigue. Cuarto paso. Pero ¿por qué tiene que ser en el bautismo? Se siguieron preguntando esos cristianos. De seguro tuvo que haber sido cuando Jesús nació. Así es cuando se convirtió en Dios. Así es como se generan historias y cuentos acerca de un nacimiento de Jesús proveniente de una virgen. Cosa que no se dice en el primer evangelio, en el de Marcos, que empieza con el bautismo cuando se declara que es el Hijo de Dios. Pero en el evangelio de Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento proveniente de una virgen, y la razón dada es que Dios es el verdadero Padre de Jesús. Literalmente, concretamente, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nace de una madre virgen. Así es como la narrativa cambia y Jesús es transformado en Dios y es Dios durante toda su vida. Quinto paso. Después la gente comenzó a pensar, si es Dios, no pudo haber sido Dios solamente durante toda su vida, tuvo que haber sido Dios antes de nacer, antes de vivir. Entonces se produce el Evangelio de Juan. Y ustedes, estoy seguro que ustedes saben de memoria las primeras frases del Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. No, hablando de Jesús. Sexto paso. Si estaba en el principio, eso quiere decir que Jesús creó todas las cosas. Y es entonces cuando los cristianos empiezan a pensar de ese hombre que se crucifica como un criminal, ese pastor de una región remota de Galilea, de quien nadie había oído hablar, como el ser creador del universo. Comienzan a pensar los cristianos primitivos. Ok, regresemos por un momento al asunto del concilio de Nicea. Aquí es donde Constantino juega un rol importante. La pregunta en el concilio era, ahora que ya decidimos que Jesús fuera Dios, ¿en qué sentido tendría Jesucristo ser Dios? Ya se suponía, y los obispos estaban ya de acuerdo, que Jesús era Dios. La controversia histórica en este momento yace sobre la posición teológica del arrianismo, llamada así por su proponente llamado Arrio. El pobrecito, eso me hace pensar siempre cuando estuve en Roma y vi la estatua del pobrecito Giordano Bruno, ese monje dominicano de Italia. Fue quemado en la hoguera unos 1500 años después entre
otra supuesta herejía, por sostener el pensamiento teológico de Arrio. Yo creo que la estatua está en Roma, tal vez me equivoco. Bueno, chequeen ese hecho, por favor, ese dato. Ahora, Arrio sostenía que solo se puede tener un solo Dios todopoderoso. No se puede tener dos entidades todopoderosas. Es ilógico, porque si aceptamos que hay dos entidades todopoderosas, ninguno de ellas es todopoderosa. Solamente una entidad puede ser todopoderosa. Dios el Padre es el todopoderoso. Jesucristo, lógicamente, tiene que ser subordinado al Dios Padre. Jesucristo es una divinidad segunda, Arrio decía. Aunque Arrio concuerda con los cristianos ortodoxos que el Padre creó a su Hijo en ese pasado eterno y lo usó para crear al universo. Después ese Hijo se hizo humano y murió en la cruz y Dios Padre se lo llevó de regreso al cielo. Arrio, en latín se dice Arius, enseñaba en Alejandría. El obispo de Alejandría, llamado Alejandro de Alejandría, nombre redundante, pero así es, un Alejandro de Alejandría, tal vez para no confundirlo con el gran conquistador Alejandro Magno. Bueno, decía este Alejandro de Alejandría que Arrio estaba contundentemente equivocado. Jesucristo era igual a Dios, no es subordinado a él. Jesús tiene el mismo poder, tiene la misma esencia y siempre ha sido. Nunca hubo un tiempo antes cuando no existía, dice Alejandro de Alejandría. Algunas veces me da risa, pero los filósofos son capaces de inventar argumentos lógicos para sostener no importa qué posición, aunque no sea válida, aunque no sea verdad. Un argumento filosófico que he encontrado para sostener la divinidad de Jesucristo sigue así. Si algo es perfecto, no puede cambiar. Porque si cambia, se hace mejor o se hace peor. Si se hace peor, entonces ya no es perfecto. Y si hace mejor, y si se hace mejor, eso quiere decir que no era perfecto al principio. Ergo, algo que es perfecto no puede cambiar porque si cambia ya no es perfecto y nunca lo fue. ¿Me siguen hasta ahora? Eso quiere decir que Dios, Padre, no puede cambiar a algo que Él no era antes, porque eso constituyera un cambio. Lo que quiere decir que Dios no puede llegar a ser un padre que en un momento dado se convierte en padre. Entonces, eso quiere decir que Dios Padre era el Padre de Jesucristo de siempre, siempre, para siempre, en siempre, eternamente. No espacio, no tiempo. Y esto implica que su Hijo siempre ha existido. Estos son los dos argumentos, ¿no?, sobre los cuales los obispos en el Concilio de Nicea estaban literalmente peleando. Jesucristo como una segunda divinidad y la otra posición, Jesucristo idéntico al Padre. Constantino convocó al Concilio de Nicea para resolver esta cuestión. Alexander de Alejandro de Alejandría ganó la batalla y Arrio perdió. Los conservadores ganaron. La posición ortodoxa ganó. Arrio perdió. Entonces, Jesucristo es igual a Dios y esa se hizo la doctrina oficial, administrativamente, políticamente. Bueno, algunos cristianos pueden decir que fueron iluminados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y a eso voy, porque después los cristianos siguieron discutiendo y encontraron que en el Nuevo Testamento había la mención de un Espíritu Santo. Jesucristo dice, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envía el Espíritu Santo para siempre los ayude y siempre estén con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Y ese Espíritu Santo también aparece en el Viejo Testamento, en el Génesis, en la creación. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces los cristianos deciden que hay que concluir que ese Espíritu Santo tiene que ser igual a Jesucristo e igual a Dios Padre. Ahora tenemos tres seres que son totalmente iguales. Pero esos cristianos en el Concilio de Nicea se vieron con la necesidad de insistir
de defender que el cristianismo era una religión monoteísta. No podían aceptar que habían 3 dioses. Entonces deciden políticamente, administrativamente, que es mejor concebir que hay 3 personas dentro de un solo Dios, y a ese lo vamos a llamar un misterio. Bueno, definitivamente es un misterio que nadie puede entender. Así como llegamos a la doctrina de la Trinidad. Una nota marginal, pero que me parece interesante, es que los invasores del Imperio Romano llamados vándalos, y que se apoderaron del norte de África y por lo que es Algeria, Tunisia, Cartago, Libia, etcétera, eran detestados por los otros cristianos porque estos vándalos eran seguidores de Arrio, de la doctrina de Arrio. Así que se pasaron peleando estos vándalos con los cristianos que aceptaban las conclusiones del concilio de Nicea. A esos cristianos le llamaban nicianos o niceanos, y los arrianos se comenzaron a matar entre ellos mismos. Vándalos en contra de otros cristianos. Como les dije, los cristianos han estado peleándose sangrientamente entre ellos desde el principio del cristianismo hasta el presente, reciente. El ejemplo, no nos olvidemos de Belfast, de Irlanda, protestantes contra católicos. Cirilo defendía la doctrina, y por eso lo menciono, ortodoxa, redactada por los administradores conservadores de la iglesia primitiva, y tan celoso era que no le importaba saquear, matar, para conservar su poder político y su poder religioso en Alejandría. Las próximas grabaciones continuaremos con los personajes importantes relacionados con la vida, obra y muerte de Hipatia. Hay otros grupos, otro nombre, Orestes, llamado Orestes, el pretor romano. Y le estoy dando a Hipatia un tratado exhaustivo, expandiendo y profundizando más que en ninguna otra serie, por la razón sencilla de que este periodo histórico está lleno de muchos cambios intelectuales y religiosos y políticos. Estamos en las postrimerías del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de una nueva era, la que se llamaría la Edad Media temprana o la Edad del Oscurantismo en Occidente, en Europa occidental. Ok, gracias por haber estado conmigo y espero que ustedes me hagan muchos comentarios. Espero que ustedes me sigan en mi podcast y nos vemos pronto. Que tengan buen día y adiós.